Se nos va como agua esta clase. Bien, vamos a recordar un poquito lo que hemos visto estos últimos días. Isaac, recuérdame qué es un ángulo. ¿Ya me escucha? Sí. El ángulo es el espacio entre dos. ¿Los qué? Entre dos intersecciones. Entre dos rectas que se unen en un solo punto, Por un llamado vértice. vértice. No. Bien, la idea la tienes, nada más es cosa de que no quieras poner las cosas técnicas y mejor lo pongas en tus palabras. Yo sé que sabes lo que es un ángulo. Aquí lo importante es que no tanto te vayas a la definición que yo les di, sino más bien que lo digas con tus palabras. Bien, Jackie, dime todos los tipos de ángulos que hemos visto. Sin definición, solamente menciónalos. Ángulo nulo, ángulo agudo, ángulo recto, ángulo llano, ángulo obtuso y ángulos consecutivos, ángulos cortados por una secante. ¿Ángulos cortados por una secante? Eso no existe. Bueno, les digo, ¿tienen rectas cortadas por una secante? Pero eso no son ángulos, esos son dos paralelas cortadas por una secante que forman ángulos, pero no son tipos de ángulos. Solamente te hacen falta dos. ¿Complementarios? No, tipos de ángulos son los que son solitos los ángulos. Si hablamos de complementarios o hablamos de suplementarios, ya son dos ángulos. Que esos ángulos pueden ser agudos, obtusos, ¿sale? Más bien te hacen falta dos. El que no mide nada de grados y el que mide 360. ¿Cómo se llaman? ¿Ángulo perigonal? Perigonal es el de 360. ¿Y cuál es el otro? ¿El que no mide nada? Ajá, el que no mide de nada. Ángulo nulo. Ángulo nulo. Bien. Si nosotros estamos hablando ahora sí de dos ángulos juntos o no juntos o consecutivos, ¿qué tipos de ángulos o de sumas de ángulos tenemos, Isaac? Ángulo complementario. Los complementarios, ¿esos qué característica tienen? Que cuando se suman miden 90 grados. Miden 90 grados. ¿Tienen que ser consecutivos o pueden ser no consecutivos? Pueden ser no consecutivos. Pueden ser no consecutivos. Bien. Si hablamos de ángulos suplementarios, Isaac, ¿qué características tienen? Que cuando se suman con otro, tienen una de 180. Suman 180 grados. Bien, por lo general, estos sí son continuos, ¿ok? ¿Cuáles son las características, Jackie, para que dos ángulos puedan considerarse continuos? Tienen que compartir, además del mismo vértice, una misma recta. Exactamente, bien. ¿Qué características deben de tener los que son complementarios no continuos, Isaac? ¿Qué deben de compartir? El mismo vértice. El mismo vértice. Bien. ¿Qué pasa si yo tengo dos vértices, perdón, dos ángulos opuestos por el vértice? ¿Cómo son esos ángulos entre sí? Son ángulos que, por ejemplo, si uno va hacia acá, el otro va hacia el otro lado. Exactamente, van en sentidos completamente opuestos y están unidos por el vértice. Bien, ahora sí, cuando tenemos dos paralelas cortadas por una secante, ¿cuántos ángulos se forman? 8. 8. ¿Cómo se llaman los ángulos que están del mismo lado de la recta secante y en la misma posición sobre las paralelas? ¿Cómo se llaman esos ángulos? Son ángulos que están del mismo lado de la secante y en la misma posición con respecto a las paralelas.
algunos, ¿no son algunos alternos internos eso? Correspondientes. ¿Cuáles son? Correspondientes, ángulos Correspondientes, exacto, porque corresponden al mismo lugar. Isaac, ¿cuáles serían entonces los alternos internos? ¿Qué características tienen los alternos internos? Uno está de un lado y el otro está del otro. Uno está de un lado y el otro está del otro, y además, ¿dónde se ubican? En la misma, por dentro ¿Por dentro de qué? del, por dentro de las veces. De las paralelas. Bien. ¿Cuáles serían entonces los alternos externos, Jackie? son aquellos que se alternan y están en la parte externa de la recta. Bien. Ok, ya hicimos así como que el resumen de todo lo que hemos visto durante la semana. Lo único que nos hace falta es aplicar estos conocimientos en un ejercicio práctico. Te puse aquí en el pizarrón dos rectas paralelas cortadas por una secante. Tenemos el ángulo, este ángulo de aquí vale X. El ángulo que es suplementario vale 3A. Y el ángulo que que es alterno externo con X, vale 2A. Entonces, ¿cómo puedo saber cuánto vale cada ángulo? ¿Cómo puedo saber cuánto vale cada uno de esos ángulos? Podemos medir 3A y 2A y luego ver cuáles son sus ángulos alternos. Pero ¿qué tal que yo hice mi dibujo sin considerar realmente el valor de cada uno de los ángulos? Yo hice nada más un esquema en el que, sí, si yo tuviera este ejercicio así en físico, pues sí podría decir, bueno, pues mido los ángulos y veo cuánto mide cada uno de los ángulos. Pero en este caso no sabemos a ciencia cierta si el trazo está bien hecho, si está bien calculado. Entonces, no puedo decir, ay, pues tomo mi transportador y los mido, porque a lo mejor tú en tu cuaderno tuviste una inclinación más pronunciada que la mía. Isaac en su cuaderno a lo mejor alargó más las paralelas y a lo mejor inclinó menos. Entonces, en realidad, los tres debemos de llegar a la misma respuesta, ustedes y yo. Entonces, los datos que yo tengo aquí es que un ángulo vale X y el otro vale 3A. Y el alterno externo de X vale 2A. Teniendo estos datos, ¿cómo puedo yo saber cuánto vale X y cuánto vale 3A y cuánto vale 2A? Aquí en este ejercicio, que es de los más sencillos que tenemos que aplicar todo esto que aprendimos a lo largo de estos últimos 3 días. Entonces, trata de observar muy bien, ve tus apuntes, ve la información que tenemos de los apuntes y dime cómo podemos sacar esto. A ver, Molly. No, Molly. Quieta. ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo se les ocurre? Vamos a repasar lo aprendido. ¿Qué eran los ángulos suplementarios? No, ya sé entonces. No, pues es que se va a hacer muy poquito. Le iba a decir que entonces la recta que está así a lo largo tiene que medir 180 y entonces pues, yo buscaría el número que sumado con el un lado y el otro me diera eso, pero se me hace muy poquito. Exacto. Bien. ¿Sí? O sea, si nosotros partimos bien, Isaac, a lo mejor parecen ideas muy sencillas, pero en realidad son las correctas. Si nosotros consideramos que esta paralela son 2 rectas, si te fijas, en realidad sí son 2 rectas. ¿Por qué? Porque esta secante, digamos que si era una sola línea, esta secante la corta. Entonces, en este punto tenemos un vértice. Entonces, si yo considero que X
más 3A es igual a 180, pues ya estoy partiendo de algo que es realmente bueno. Entonces, puedo decir que 3A, el valor de 3A más el valor de X, pues es igual a 180 grados. ¿Esto me ayuda para determinar cuánto vale X y cuánto vale A? Sí. No. No tengo cómo Falta despejar hacer eso. otra ecuación en la parte de abajo donde está 2A, porque también queremos, bueno, nos va a ¿Pero qué ayudar. hago con esta A? Con este 2A. ¿Cómo hago una ecuación con eso? Pues sería Recuerda que tenemos características de los ángulos. 2A más 3A igual a 180. 3A más 2A es igual a 180, ¿bien? ¿Qué otra cosa podemos encontrar aquí? ¿Qué otra característica tenemos? Por ahí existe otra relación que tenemos que nos puede ayudar. ¿Qué tipo de ángulos son X y 2A? Son alternos externos, ¿Y qué características tienen los ángulos alternos externos? que miden lo mismo. Que miden lo mismo. Entonces, puedo decir que 2A es igual a X, ¿sí o no? Ahora, teniendo estas afirmaciones, ¿cómo puedo yo saber cuánto mide cada ángulo? Considera todas estas afirmaciones que ya tenemos que son muy atinadas. Tenemos que 3A más X es igual a 180. Tenemos que 3A más 2A es igual a 180. Y además tenemos que 2A es igual a X. ¿Qué hago para encontrar los valores de nuestros ángulos? Ya tenemos aquí la clave. Pues sustituimos el valor de X, porque ya sabemos que 2A es igual a X, ¿no? ¿Ah? ¿Y luego qué hago? Una ecuación, entonces. Una ecuación, Isaac. ¿Qué ecuación utilizarías? mm, De Pues, estas tres opciones que tenemos aquí, ¿cuál nos sirve para saber cuánto oh, vale cada ángulo? por la del medio, porque ya sabemos cuánto vale X y pues el 3A ya está. Entonces, Exactamente. Vamos a tomar muy bien, Isaac. Vamos a tomar 3A. Lo voy a poner aquí. 3A más 2A es igual a 180. Y ahora sí, la resuelvo como cualquier ecuación de primer grado que trabajamos el cuatrimestre pasado. La voy a volver a escribir aquí para que tengamos espacio hacia abajo. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? ¿Qué hago? Podemos tomar, bueno, queremos dejar el 3A solito, ¿no? Entonces decimos que 3A A. Como que se corta el sonido. No sé si es mi internet. Yo decía que, ¿ya se escucha bien? No, sí, ya te escucho. Pues que, por ejemplo, queremos dejar a 3A solito. Entonces 3A igual a 180 menos 2A. Pero ¿de qué me sirve pasar la A del otro lado si de todas maneras es A? Este término y este otro son semejantes, ¿te acuerdas? Cierto, entonces los podemos sumar, sería 5A igual a Exacto. Primero sumamos términos semejantes y me queda 5A es igual a 180. ¿Y ahora cómo despejo el valor de A? dividido 5 entre 180. Digo, Más bien 180
entre 5. ¿Cuánto es 180 entre 5? Son 8, 10, 14. 36. 36. ¿Quiere decir que alguno de estos ángulos mide 36? No. Eso No. no significa eso. Bien. ¿Cómo puedo sacar el valor de mis ángulos? Vamos a multiplicar el 3 y sustituimos el valor de A, que es 36. Y luego ponemos 2 y sustituimos el valor de A, que también es, bueno, que es 36. Ok, bien. Y entonces, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es multiplicado el 3 por el 36? Es 108. 108, bien. ¿Y 2 por 36? 72. 72. Bien, entonces, ¿cuál de estos ángulos mide 108 y cuál mide 72? El 3A mide 108 y el 2A mide 72. ¿Cuánto vale X entonces? 72. 72. ¿Queda claro cómo resolvimos este ejercicio? Sí. Es muy importante que te puse este que es el más sencillo que me encontré para que te des cuenta de que no basta nada más saber si dos ángulos son o no suplementarios, si son alternos internos. Hay que tomar en cuenta también lo que aprendimos en el cuatrimestre pasado. Entonces, hay que tomar toda la información que tenemos, que yo sé que ya la tienes en tu cabeza, y aplicarla en la solución de estos problemas. Te voy a poner otro y te voy a dejar que lo resuelvas tú solo. Si te atoras, ya me preguntas, pero trata de resolverlo tú solo. Vamos a ver. Vamos a trazar bien derechitas nuestras paralelas. Ahí. Vamos a aplicar la técnica de Isaac. Utilizar la regla como separación. Ahí está. Ok, ahora le vamos a dar los siguientes valores. Vamos a poner que este ángulo vale 2x y este otro ángulo vale 3x. ¿Cuánto vale cada uno de los ángulos? Está bien fácil. Mientras lo resuelves, que yo sé que lo vas a resolver súper rápido porque es muy parecido al pasado, te voy a poner otro más. Al mismo resultado que el anterior. Sí, por eso te dije que estaba súper fácil.
El ejemplo pasado tenía tres medidas o nada más tenía dos como te puse ahorita. Sí, hace rato teníamos 3 medidas para hacer referencia de que X era igual a 2A. En este caso nos están diciendo que este ángulo mide 2X y que este ángulo mide 3X. Entonces, ¿cuánto mide cada uno de los ángulos? ¿Qué tengo que hacer, Isaac, para encontrar la respuesta? Jackie, si quieres, empieza con el otro. ¿Sí se alcanza a ver? Bueno, la parte de abajo no muy bien, es 100 más X. Ok, tengo aquí 3X Ujú. y tengo aquí 100 más X. No me brinques, porque me ensucias el suéter. Yo ya me atoré aquí porque ya no. ¿Cómo? Ya me atoré yo en el primero, ya no encuentro. A ver, vamos a desatorarte. Es que yo en el pasado pusimos los tres, entonces había tres de estas y estaban así atravesados. Ok. Yo por eso he dicho que era igual a 180. Se me trabó. Y en este caso, considerando que este es un ángulo, hay que considerar, recuerda considerar, Isaac, todas las igualdades que vimos cuando vimos el tema de las rectas paralelas cortadas por una transversal o una secante. ¿Te acuerdas que teníamos ciertas igualdades? Es decir, decíamos, no, pues si los ángulos son opuestos por el vértice, son iguales. Si los ángulos son correspondientes, son iguales. Si los ángulos son alternos internos, son iguales. Si son alternos externos, son iguales. Entonces, yo sé que este vale 2X. ¿Puedo saber cuánto vale este? Sí, ¿Cómo puedo saber cuánto vale el otro? El que hace un ángulo, el que es suplementario a 2X. porque tenemos 3X, o sea, ese lado mide 3X porque son opuestos externos. No, alternos externos. Exactamente. Tengo este 3X que está aquí y resulta ser que este ángulo que tengo acá es alterno externo. Entonces puedo decir que este ángulo mide exactamente lo mismo que este otro. Entonces yo puedo determinar, vamos a poner otro color, yo puedo determinar que este ángulo vale 3X. ¿Por qué? Porque es alterno externo con 3X. Entonces, ahora sí ya tengo el valor de cada uno de mis ángulos que hacen un par de ángulos suplementarios. ¿Cuánto vale 3X más 2X? 5X. 5X. ¿Y 5X es igual a qué? Es igual a 180. Es igual a 180. Ahora, si yo divido
180 entre 5 me da 36 grados. Quiere decir que X vale 36. Entonces, ¿cuánto vale 2X? Multiplicaría el 36 por el... 72. 72 grados. ¿Cuánto vale 3X? 108. 108 grados. Entonces, si te fijas, los resultados son exactamente iguales al ejercicio pasado. La diferencia es que en el ejercicio pasado yo te daba una relación de A de este lado y te daba una relación de 2A con X. Pero finalmente los ángulos valen lo mismo, solamente que la ecuación nos quedó planteada de otra manera. ¿Queda claro, Isaac? Sí. O sea, sí, me gusta tu idea de decir, voy a buscar los ángulos suplementarios. Eso es lo que debemos hacer, buscar ángulos suplementarios. Aquí la cosa es que no olvides la relación que existe entre un ángulo y el otro en los 8 ángulos, para que tú puedas determinar cuánto vale cada uno de los ángulos que forman tu ángulo suplementario. ¿Sí queda claro, Isaac? Sí. Bien, voy a borrar este. Y te voy a poner un poco más grande, a lo mejor no trazado tan hermoso, pero sí un poco más grande los datos del ejercicio de abajo. Tenemos que esto vale 3X y tenemos que esto vale... Ay, no es cierto, este no. Tenemos que este vale 3X y que este de aquí vale 100 más X. Ahora sí, ¿cómo puedo saber cuánto vale cada uno de mis ángulos? Bueno, yo lo que hice fue decir 100 más X más 3X, porque son el 3X y el otro lado son ángulos alternos, ¿no? Hago y luego dije 100 más X más 3X igual a 180. No, a ver, Matías. ¿Algo así? Ajá. Ok, ¿y ahora? X y 3X son en términos semejantes, entonces 100 más 4X más 100 igual a 180. Correcto. ¿Sí queda claro, Isaac, lo que está haciendo Jackie? Sí, está sumando todas las X y ya luego... Pero sí queda claro de dónde salió esta ecuación. ¿Por qué 3X más 100 más X es 180? Sí, pero luego el 4X, ¿ese de dónde salió? De sumar 3X más X. 3X más una X, 4X. Es que son 100 más X, ¿verdad? Yo pensé que eran 100X. No, 100 más X. Sí. Ok, continuamos, Jackie. Y luego, pues, queremos expresar 4X es igual a 180 menos 100. Correcto. Ahora queremos quitar este 4 y lo pasamos, bueno, lo quitamos dividiendo. X es igual a 180 menos 100 sobre 4. ¿Por qué a lo mejor hacemos de una vez la resta? ¿Cuánto es 180 menos 100? Es 80 y luego 80 sobre 4 que nos da 20. Ok. Eso quiere decir que cada X vale 20. ¿Quiere decir que alguno de estos ángulos vale 20? No, significa que tenemos que multiplicarlo o sumarlo dependiendo de lo que nos diga. Por ejemplo, Exactamente. 3 por 20 nos da 60 y 100 más 20 nos da 120. Podemos comprobarlo si sumamos 60 más 120, pues sí nos da 180. Ya con eso comprobamos que es correcto. ¿Dudas de lo que acabamos de hacer? No. Ya les podría yo poner así como que una tarea, con estos ejercicios, sin problema. Me temo que sí. Ok, bien, entonces vamos a aprovechar el tiempo. La verdad es que tenía yo más ejercicios preparados, pero mejor se los voy a marcar de tarea porque veo que ya quedó claro.
Me preocupa un poco, Isaac, que no te acuerdes de los suplementarios. ¿Crees que necesites otro ejercicio? ¿Para Y luego, reforzar? sí. Sí, ok, vamos a poner uno más. Vamos a tomar, ahora vamos a poner las diferentes para que parezca que son ejercicios más difíciles. Ahí está. Vamos a pensar que esto vale X y que esto vale, este vale X. Vamos a pensar, vamos a darle un valor a X lindo. Ajá. Vamos a pensar que este es, no, 3X ya fue too much. Vamos a pensar que este es 2X. Ahí está. ¿Cuánto vale eso? Es X más 2X igual Vamos a a darle oportunidad a Isaac, Jackie, para que pueda yo comprobar que ya le quedó claro. De acuerdo. Ok, entonces, Mientras tú ahí resuélvelo en tu cuaderno. sería X más 2X igual a 180. ¿Por qué, Isaac? ¿Por qué puedo decir que 2X más X es igual a 180? Porque es un ángulo suplementario, ¿no? Ujú, son ángulos suplementarios, sí, pero resulta que esta X no la tengo junto a este, o sea, no tengo esa X aquí. Y yo necesitaría tenerla aquí para poder decir que son 180. ¿Cómo puedo yo garantizar que de verdad X más 2X es 180? Si el valor de la X lo tengo hasta acá. Mm, No sé. Mm, Fíjate bien, para poder tener este ángulo, o sea, que se convierta en un ángulo o parte de un ángulo suplementario, necesito conocer el valor de este ángulo, ¿verdad? Pero Sí. resulta que no conozco el valor de este ángulo, conozco el valor de este. ¿Qué relación existe entre este ángulo y este para poder decir que este vale X? ¿Qué tipo de ángulos son este y este? Son mm, 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 no me acuerdo. No, no, no me dirían igual. Sí, pero ¿por qué? Lo que quiero que me digas es por qué son iguales. O sea, tu ecuación está bien, pero lo que yo no quiero es que tú digas, ah, tengo una X acá y dos X acá, pues entonces seguramente la suma es 180, porque entonces estarías resolviéndolo automáticamente y no comprendiendo lo que estás haciendo. Y la idea que yo tengo de matemáticas es que si no comprendes lo que estás haciendo, pues puedes a lo mejor ahorita repetirlo y salir bien, pero a la hora de tu examen, pues tendrás que repasar un poco más, pero para la vida esto va a ser una complicación. Entonces yo lo que quiero es que lo comprendas No, muy porque no bien. serían ángulos alternos internos y entonces miden igual. No, los alternos internos sería 2X
y este de aquí. Esos son alternos internos porque están dentro de las dos paralelas, marcan la parte interna que es esta. Este 2x es alterno interno con este de aquí. Entonces estos no son alternos internos. ¿Por qué No, puedo creo, decir que este ángulo mide X? ¿Qué tipo de ángulos son este y este? ¿Qué características tienen? comparten la misma vértice. No comparten el mismo vértice porque este ángulo tiene su vértice aquí y este ángulo tiene su vértice acá, entonces no comparten. No comparten el mismo lado entonces, o no, tampoco. Comparten el mismo lado, sí. Si este es la secante, ambos están, digamos que en este caso, arriba. Comparten el mismo lado, bien. ¿Qué más? ¿Qué más comparten? Por el hecho de compartir el mismo lado, eso no los hace iguales. Hay otra característica que tienen que sí los convierten iguales. Comparten el mismo lado. Y no estarían compartiendo el mismo lugar, ¿no? No El están en mismo lugar, bien. Están en el mismo lado y comparten el mismo lugar. Entonces, ¿qué tipo de ángulos son si comparten el mismo lado y el mismo lugar? Ángulos internos. No, este es externo. Comparten el mismo lado y el mismo lugar. ¿Qué tipo de ángulos son? Ángulos correspondientes. Correspondientes. Por eso puedo garantizar que este vale X, porque es correspondiente a este ángulo de aquí. Entonces, ahora sí puedo garantizar que X más 2X, esta X más este 2X me da 180. ¿Queda claro, Isaac? Sí, es que tengo que fijarme en los nombres de los ángulos para ver. Exacto, tienes que fijarte muy bien en los ángulos, en la posición de los ángulos. A lo mejor ahorita requieres buscar en tus apuntes, pero vas a ver que va a llegar el día en que vas a decir, estos son alternos internos, estos son alternos externos, estos son correspondientes, estos son opuestos por el vértice. O sea, va a llegar el día en que sea tan fácil reconocerlos que no te vas a tardar tanto. Ahorita es muy importante que tomes en cuenta todas las características. Y si requieres consultar tu libreta y tu apunte, consúltalo, para eso son. Entonces, tenemos que X más 2X es igual a 180. ¿Cómo puedo saber cuánto vale X? Pues ahí sumo las X. Sumo las X y me da ¿cuánto? 3X. 3X es igual a 180. ¿Y ahora qué? Ahora divido el 180 entre 3. Ok. Para saber cuánto vale X. ¿Cuánto vale? Dejen esa. Se cálculo mental, Isaac. 60. 60, ok. ¿Cuál de estos ángulos mide 60? Las X. Este vale 60, este vale 60. Entonces, ¿cuánto vale este? Pues viene el doble, viene ¿Doble? 120. 120. ¿Queda claro, Isaac? Sí. Bien. Importante para tu tarea. Tienes que fijarte dónde está posicionado el ángulo para saber qué relación tiene con los otros, ¿ok? Bien. Vamos a pasar a otro tema. Pongan, por favor, como título, triángulos.
¿Qué es un triángulo? Una figura. Una figura. Ok, ¿qué más? Una figura geométrica, la cual todos los Figura ángulos geométrica. miden 180 grados. Tiene sus ángulos internos, miden, vamos a poner aquí ángulo, es igual a 180 grados. Bien, ¿qué más? ¿Qué más sabemos del triángulo? Tiene 3 lados. Tiene 3 lados. Ok, ¿qué más? Hay diferentes tipos de triángulos. Hay diferentes tipos, ok. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos de un triángulo? Pues, no sé, no se me ocurre nada más para. El lado más grande se llama hipotenusa. El lado más grande se llama hipotenusa, no siempre. Vamos a Bueno. pensar que yo tengo este triángulo y este es el lado más grande, pero este lado más grande no se llama hipotenusa. Solamente se llama hipotenusa cuando el ángulo opuesto es de 90 grados. Y en este caso, si te fijas, no es un ángulo de 90 grados, es un ángulo obtuso. Es un ángulo que mide más de 90 grados. Entonces, este lado de aquí no puede llamarse hipotenusa. ¿Y el de la escuadra sí, entonces? En la escuadra sí. En la escuadra sí, porque en el caso de, vamos a ver, en el caso de la escuadra, tengo este ángulo de 90 grados. Bueno. Y efectivamente este es el lado más largo. Y este lado es opuesto al ángulo de 90 grados. Por eso en este caso sí se llamaría hipotenusa. En el caso del cartabón, también tenemos una hipotenusa. ¿Por qué? Porque tengo un ángulo recto que es este y su lado opuesto es el más largo. Entonces también en el cartabón es una hipotenusa. Pero la característica en común que tienen la escuadra y el cartabón es que tienen un ángulo de 90 grados. Entonces, nada En más este cambiaríamos lo caso que dice no tengo Jacqueline. 90 grados, por lo tanto, esta no es hipotenusa. ¿Ok? Solo cambiaríamos lo que dice Jacqueline, entonces nomás dijéramos que aquel triángulo que tenga un ángulo de 90 grados tiene una hipotenusa. Exactamente, solamente los ángulos, perdón, solamente los triángulos que contengan un ángulo de 90 grados tienen hipotenusa. Eso sí lo podemos poner como característica. ¿Qué más podemos poner como característica de los triángulos? Ya dijimos que es una figura geométrica. Ya dijimos que la suma de sus 3 ángulos, vamos a poner aquí internos. Suma 180 grados. Ya dijimos que son 3 lados, ya dijimos que hay diferentes tipos y ya dijimos que los que tengan un ángulo de 90 grados, entonces tienen por lo mismo una hipotenusa. ¿Qué más podemos decir de los triángulos? Puedo decir, fíjate bien, te voy a decir estas preguntas que dicen mis hijos, ay mamá, tú y tus preguntas. Pero vamos a suponer que yo tengo algo así. ¿Cuántos lados tiene esta figura? Tiene 3. 3. ¿Cuántos ángulos tiene esta figura? Tiene 2. 2. ¿Qué tal que yo le pongo un piquito acá y entonces ya tengo 3? ¿Puedo llamar eso triángulo? No. ¿Por qué no? Está Porque mucho. tienen que estar juntas las líneas, ¿no? Ok, fíjate muy bien. Esta característica es algo que no debes olvidar nunca. Para que exista una figura geométrica, aquí está la clave. Para que exista una figura geométrica, tiene que ser una figura, como bien lo dices, Jackie, una figura cerrada. Por ejemplo, si yo solamente tengo así las líneas 1, 2, 3, pues aquí tengo un ángulo, 2 ángulos, y si me pongo muy creativa, puedo decir que aquí hay un tercero, ¿no? Pero en realidad esto no puede considerarse un triángulo porque no es una figura geométrica.
¿Y por qué puedo saber que no es una figura geométrica? Porque no está cerrada. Todas las figuras geométricas, absolutamente todas, tienen que ser cerradas. No puede existir, no puede llamarse figura geométrica si no está cerrada. Puede llamarse trazo geométrico. Si yo utilizo ciertas características de la geometría, pues puedo decir que esto es un trazo geométrico, pero no es una figura geométrica. ¿Por qué? Porque no es una figura cerrada. ¿Queda clara esta diferencia? Sí. Entonces, si yo tengo un esquema o un trazo gráfico así y no está cerrado, entonces no lo puedo considerar figura geométrica. Entonces, muy importante, si estamos hablando de que el triángulo es una figura geométrica, quiere decir que en algún momento sus lados se intersectan. ¿Cuántas veces se van a intersectar o cuántas veces se van a topar? 3 veces, porque tengo 3 ángulos. ¿Cuántos lados voy a utilizar para formar estos 3 ángulos? Pues necesito por lo menos 3 lados. Y con base en las características que tengan sus lados, aquí los tipos de triángulos se van a conocer por 2 tipos de medidas. Una de esas medidas va a ser por sus lados y la otra va a ser por sus ángulos. ¿Queda claro? Sí. Bien, ahora, muy importante lo que mencionamos hace rato. Si yo tengo un ángulo de 90 grados, quiere decir que entonces estoy hablando de un triángulo rectángulo y por lo tanto tengo hipotenusa. Que quede claro, no todos los triángulos tienen hipotenusa, solamente aquellos que tengan un ángulo interno de 90 grados. ¿Dudas hasta aquí? No. Bien, vamos a hacer una pequeña tabla donde vamos a poner las características de los diferentes tipos de triángulos. Entonces, te pido que traces en tu cuaderno una tablita. La voy a hacer mona para que no nos quede tan cuchufleta. Vamos a buscar hacerla lo más parejita que se pueda. Uy, mi plumón azul ya no sirve. Necesitamos, ahorita te digo cuántas columnas. Necesitamos la columna de la figura. Necesitamos la columna de sus características. Y necesitamos la columna de su nombre. ¿Por qué voy a poner el nombre hasta el final? En lugar de ponerlo hasta el principio. Porque quiero que observes la figura, que veas sus características y con base en la forma y en las características determines el nombre. No al revés, ¿sale? Entonces vamos a ponerla así. La estoy haciendo lo más derechita posible para que nos dure la clase de hoy y la de mañana. Figura y la de Es medio que mañana no tenemos clase. Pero que nos aguante hasta el lunes. Ok, tengo figura, características y nombre. ¿Ya quedó? Sí. Ok, fíjate muy bien. Vamos a empezar con el triángulo que más les gusta, el triángulo rectángulo, ¿ok? Vamos a poner un triángulo que tenga un ángulo de 90 grados. ¿Cómo voy a garantizar que mi trazo tenga 90 grados? Pues usando la escuadra o el cartabón. Con esto voy a garantizar que mi triángulo, tiene un ángulo de 90 grados.
No importan las medidas en realidad, ¿ok? Son muchos triángulos para hacerlos chiquitos. Vamos a hacer muchos triángulos, sí. Ahí está. El primer triángulo ya lo tracé. ¿Qué características puedo determinar de este triángulo? Tiene un ángulo de 90 grados. Ok, entonces vamos a empezar con las características. Tiene un ángulo de 90 grados. Ok, ¿qué otra característica puedo observar? Tiene hipotenusa. Por lo tanto, tiene hipotenusa. Ahí ¿Qué no otra sé característica puedo determinar? si ese triángulo estuviera bien hecho, bien medido, los dos ángulos de las orillas serían las mismas. No, No, porque si te fijas, este lado de aquí es más largo que este lado de aquí. Esto más bien se asemeja a un cartabón. Y si estuviera así, bien medido con los... pues sí, Si yo quisiera ponerlo bien medido, pues le hubiera puesto, de todas maneras hubiera hecho uno así, con uno con un lado más grande que el otro. Porque ay, Molly, ¿te acuerdas que te dije que íbamos a ver las características de diferentes triángulos? Pero que los tipos de triángulos se representan con base en sus ángulos y en sus lados. Entonces, podemos tener un triángulo que tenga un ángulo recto también, pero que sus medidas, las medidas de sus lados sean iguales. Y entonces ya no estaríamos hablando de un cartabón, estaríamos hablando de una escuadra, de la forma de una escuadra. Pero las características de uno y otro hay una cierta variación. En unos, por ejemplo, en este caso, ¿qué tipo de, cómo son sus lados? todos sus lados son diferentes. Todos sus lados son diferentes. Si hablamos del triángulo de la escuadra, pues tenemos dos iguales y uno diferente. Entonces, en este caso, todos sus lados son diferentes. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que se nos está acabando la clase. ¿Qué más podemos decir, chicos, de este triángulo? ¿Cómo son los ángulos que tengo aquí? Todos sus ángulos son, uno es de 90 grados y otros son agudos. Exactamente, ya habíamos puesto que teníamos un ángulo de 90 grados y vamos a poner aquí que tenemos dos ángulos agudos. ¿Qué otra característica podemos encontrar? ¿Qué más podemos decir de este triángulo? No sé. Que se llama rectángulo. Pero eso ya es cuando pongamos el nombre. La mitad de un cuadrado. Pues es que en realidad todos los triángulos no son mitades de un cuadrado, son mitades de un rectángulo. Pero todos, o sea, no es que este sea una cosa específica. O sea, nosotros podríamos poner aquí que tiene 3 lados, pero pues eso es obvio porque todos los triángulos tienen 3 lados. Podríamos decir que tiene 3 ángulos, pues sí, pero todos tienen 3 ángulos. Si hablamos ¿qué otra cosa es así como que todos los triángulos comparten esa misma información? Que sus ángulos suman 180, pues todos son 180. Busquemos cosas que sean solamente características de este triángulo. ¿Qué más podríamos decir? Creo que ya lo tenemos todo lo que lo hace diferente a los demás. Vamos a poner en la columna del nombre, vamos a poner una L que nos indica que se llama así por sus lados.
y una A que nos va a indicar que se llama así por sus ángulos. Características de sus lados. Todos sus lados son diferentes. El que uno se llame hipotenusa, pues no cambia el que todos son diferentes. ¿Qué tipo de triángulos conocemos que sean, que su característica sea que todos sus lados son diferentes? ¿Sí los recuerdas o no recuerdas esa clasificación? Escaleno. Escaleno. Entonces podemos decir que este triángulo es un escaleno por sus lados. ¿Y cómo lo podríamos llamar? Por sus ángulos. ¿Cómo se puede llamar por sus ángulos? Hay otro nombre aparte de ese para el mismo triángulo. Sí, claro. Acuérdate que dijimos que el triángulo se puede llamar de diferentes formas según sus lados, según las características de sus lados y según la característica de sus ángulos. Entonces, en este caso ya dijimos que por sus lados es un triángulo escaleno. ¿Por qué? Porque todos sus lados son diferentes. Y entonces ahora tenemos que buscar la característica específica de sus ángulos para poder llamarlo como se debe de llamar por sus ángulos. ¿Sería agudo y recto? Agudo y recto no. Siempre, cuando tengamos un ángulo de 90 grados, Molly, cuando tengamos un ángulo de 90 grados, siempre se va a llamar triángulo rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque tiene un ángulo recto, ¿vale? Entonces, este triángulo por sus lados se llama escaleno y por sus ángulos se llama rectángulo. Entonces, podemos decir que es un triángulo escaleno rectángulo, ¿ok? Sí. Bien. Vamos a trazar una línea y con esto terminamos la clase. Vamos a trazar la línea que nos va a dividir este triángulo del siguiente. Y en la página de Google, de Classroom, te voy a mandar hoy una plantilla que requiero que imprimas. Para que no perdamos tanto tiempo en hacer los trazos, te voy a mandar ya los triángulos trazados. Entonces, requiero que imprimas esas hojas, recortes tus triangulitos y los pegues en tu tabla. ¿Sale? No importa el orden, porque finalmente a lo mejor Jackie pega primero uno y después el otro, y a lo mejor Isaac pega el último que pegó Jackie, lo pega primero. No importa el orden, porque finalmente tu tabla va a contener todos los triángulos. ¿Sale? Sí. Bien, nos vemos el día de mañana, chicos. No es cierto, el lunes. Nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Al ratito subo las 2 tareas. Sí, igual nos vemos. Bye, bye.